Hola, yo soy Sori y hago este podcast porque creo verdaderamente que todo lo que he vivido y todo lo que he pasado ha sido para ponerlo al servicio de los demás. Espero hoy estés haciendo cosas que amas con personas que amas. Muy bien, empecemos. Había una vez, no es cierto. Hace mucho tiempo tuve un novio y era un novio increíble. Teníamos mucha química, escuchábamos la misma música, teníamos muchos gustos e intereses en común, eh, nos la pasábamos súper bien. Él era ese novio bueno y amable y servicial y atento y que me escuchaba. Él era un gran novio. Y por otro lado, yo era esta persona que no había vivido lo suficiente, que no se había autoeducado lo suficiente, que no había trabajado en sí misma lo suficiente. Y aunque todo resultaba parecer bastante bueno, y aunque había mucho amor de por medio, nuestra relación terminó. Y fue horrible. Yo lo recuerdo y verdaderamente fue un momento horrible. Recuerdo que cuando terminamos duré como un mes esperando a que él regresara. Fue mi primer corazón roto en la vida. Y, ay, por Dios, espero no esté escuchando esto porque si no. Y pues bueno, terminamos, ¿no? En ese entonces fue muy doloroso, fue un proceso donde duré bastante tiempo deprimida. Subí de peso y estaba en ese entonces, recuerdo que estaba bastante ocupada, sintiéndome abandonada. De lo cual esto es algo que hablaremos en otro episodio, pero desde chica siempre había tenido la herida de abandono. Hay diferentes tipos de heridas, una de ellas es herida de abandono, todas las tenemos, son diferentes tipos de heridas de cada persona, y esas heridas básicamente te hacen que cada cosa que te pasa en tu vida las veas con ese mismo filtro. Entonces, pues bueno, imagínense. Yo en ese entonces tenía como 16 años más o menos, estaba súper chica. Y pues les digo, nada de trabajo interno en mí misma. No era una mujer emocionalmente consciente y responsable. Y veía yo toda esta situación con ese filtro de abandono que tenía. Tardé un tiempo en superar esta situación porque para mí, yo en ese entonces yo pensaba que con ese novio yo me iba a casar y que íbamos a vivir felices para siempre y que iba a ser el papá de mis hijos y que con él iba a ser una vida. Y al final resultó que nos volvimos completos desconocidos. Hasta la fecha, ya han pasado bastantes años y no nos hemos vuelto a ver, no nos hemos vuelto a hablar. Pero lo guardo en mi corazón, esa época la guardo en mi corazón con mucho cariño. Y la lección de hoy que les quiero compartir, que aprendí en ese entonces, con el tiempo y con mucho trabajo interno, fue que el amor a veces no es suficiente. Lo sé. Esto es una verdad bastante reveladora, o lo fue al menos para mí en ese momento, cuando me di cuenta.
porque yo sí creía en los cuentos de hadas y en el amor para siempre y vivieron juntos por siempre y demás. Entonces ya se imaginarán el impacto que tuvo esta verdad en mí. El amor a veces no es suficiente. Uno tiene que esforzarse un poquito más. Le tiene que meter un poquito más de producción al amor. No es simplemente un sentimiento que está ahí y que porque ya está ahí, ahí va a estar siempre. Es algo que uno tiene que cultivar y cuidar con el tiempo. Y más si se ama a la otra persona y la otra persona también te ama. Entonces, entendí eso. Y a veces la mejor manera de cultivar el amor no es tal cual cultivarla en la relación, sino cultivarlo dentro de ti. Yo siempre digo que esa lección fue que yo le di mi peor versión a alguien que me dio la mejor versión de él. Y desde ese entonces, verdaderamente me esfuerzo por crecer, por hacerme más consciente, por ser más amable, por ser más empática, por ser más considerada, por escuchar atentamente a quienes amo, por básicamente ser la mejor versión de mí misma para poder darle esa mejor versión de mí a quienes más amo. Y fue una verdad que me ha ayudado en tantos sentidos y en tantas cosas en mi vida, el dar lo mejor de mí a otros. Se escucha muy sencillo, pero a veces no es una tarea fácil de hacer. A veces no te vas a encontrar con que los demás tienen la misma filosofía. A veces te vas a encontrar con que tú vas a dar lo mejor de ti a quienes amas y las personas a quienes amas no te van a regresar lo mismo. Y para esto tengo la mejor frase del mundo. Siempre la digo y me encanta. Y es, yo no te amo porque seas una persona fácil de amar. Yo te amo porque yo soy una persona que ama. Esta frase es gloriosa, de verdad, y tiene tanto poder y tiene tanta intención, porque en eso se resume todo, en que uno nunca debe dejar la responsabilidad a otros, uno nunca debe basar lo que da de sí mismo en lo que recibe de otros. Uno simplemente debe dar todo lo que es y todo lo que tiene en su corazón y todo lo que tiene en su interior. Yo en ese entonces, con tanta falta de educación emocional, no tenía gran cosa que dar. Estaba hasta cierto punto bastante vacía. Me sentía bastante desdichada. Yo recuerdo mis emociones en ese entonces y tenía muchos problemas en mi casa. No tenía una buena actitud, era súper negativa. A todo el mundo culpaba, me hacía la víctima. Era chiflada hasta cierto punto de consentida, porque pues yo se lo atribuyo a la edad. Era rebelde y grosera y no valoraba las cosas y no veía el esfuerzo que los demás hacían y un montón de cosas, ¿no? Entonces, el tener esa situación, el pasar por eso, por el primer corazón roto, me hizo entender esto. Y esto me sirvió hasta la fecha y me sigue sirviendo. Yo debo dar lo mejor de mí a quienes amo. No porque a veces las personas que uno ama le hacen daño o me han hecho daño, personas que amo. Y yo podría llegar a caer en el
pésimo error de pensar, no te voy a amar, no voy a ser buena contigo, no voy a ser amable contigo porque tú no te lo mereces, porque me heriste, porque me lastimaste, porque no valoraste lo bueno que yo te di de mí, o vengarme o tener resentimiento con esa persona. Y digo que es un pésimo error, porque ahí lo estás haciendo personal, porque el comportamiento de la otra persona y lo que la otra persona te está devolviendo a ti verdaderamente no tiene nada que ver contigo. Hay una frase que dice, lo que dice Pedro de Pablo, dice más de Pedro que de Pablo. Entonces, básicamente entendí eso. Yo tengo que ser la mejor versión de mí misma para poder darle la mejor versión de mí a quienes amo. Esa fue mi primera lección en el amor. La segunda lección era la que les decía de que, pues bueno, a veces no es suficiente con solamente sentir amor por otra persona. Uno se tiene que esforzar en construir algo bueno. Con el tiempo, con las circunstancias. Pero para que uno pueda construir algo verdaderamente bueno en una relación, tiene que tener algo bueno que dar dentro de sí mismo.